Bienvenidos a Cronista Cruceño. Este es un canal creado por mí, Joel Alexis Candia Pedraza. Me presento, soy estudiante de Comunicación Multimedia en la Universidad Evangélica Boliviana. Y en esta ocasión quiero hablarte acerca de un proyecto que estoy realizando en la materia minor en mi universidad. Enseguida le pasaré una presentación para que vayamos hablando acerca de este tema. Antes de como introducción, estoy en esta materia llamada minor, estoy pasando clases en la carrera de psicología en la cual tengo que hacer un proyecto desde el ámbito comunicacional para divulgar ciencia. La divulgación científica consiste en traducir y poder explicar conceptos difíciles de ciencia para todo el público. Sin más que decir, hablemos. Este es el título de mi proyecto. El miedo, un instinto de supervivencia. Como descripción general del proyecto, les puedo decir de que el ser humano siempre ha tenido ese miedo, que es un mecanismo natural e incluso de defensa del que nos ha ayudado a mantener la supervivencia, lo cual también poseen los animales, no es algo exclusivo de las personas. A diferencia es de que el ser humano, como tiene pensamiento crítico y puede razonar, tiene el miedo irracional, que aquí cuando hablo de que si es un instinto de supervivencia o no, me refiero al miedo irracional, que significa cuando una persona percibe y siente un temor por algo que no existe, un problema ficticio, y esto sucede muy frecuentemente ante situaciones de crisis. Por lo tanto, como podrán leer ahí, este proyecto direccionará a responder las causas de este comportamiento y hasta qué grado puede llegar a ser normal, pues si excede sus límites podríamos entrar en una crisis de sociedad por el pánico generalizado ante un miedo irracional. Que ya le expliqué, el miedo irracional es cuando una amenaza que no existe. Hablando un poco de ejemplo, como en la actualidad de la coyuntura del coronavirus, de que hay personas que ya están alarmadas cuando inclusive en sus ciudades no ha llegado el virus en sí y empiezan a ir a los supermercados, desabastecer todo, y ese miedo que empieza en una persona contagia hacia los demás. Y así hablamos de que hasta qué grado es bueno y cuando se excede, qué es lo que sucede. Que ahí hablamos de crisis de sociedades, pánico y todo esto que en vez de ayudar empeora la situación. Por su parte también se tomará la plasticidad cerebral. Este es un concepto, plasticidad cerebral, un concepto que es nuevo, que recién estoy aprendiendo y quiero indagar en ello para ver esa alternativa de que dice que puede mejorar el miedo en las personas, o sea, cómo nos puede ayudar para evitar esa exageración que afecta a nuestra sociedad. Entonces, como objetivos del proyecto, en el objetivo general, que eso era lo que me refería, era exponer los peligros que puede traer el miedo irracional y excesivo y cómo podemos solucionarlo. Entonces hablaremos de objetivos específicos también. Ahí están: conocer el mecanismo del miedo, cómo funciona y hasta qué grado nos ayuda a prevenir los peligros. O sea, hasta qué punto es bueno y de ahí que se excede, y de ahí va ese enfoque. ¿Qué pasa cuando ya la gente empieza a exagerar? Que nos pasaríamos a una histeria colectiva, que es otra cosa. Eso va al siguiente objetivo, que dice diferenciar conceptos que confunden a las personas, como la histeria colectiva, ansiedad o estrés, que no son lo mismo. Pienso hacer una gráfica para poder comparar y ver cuáles son las diferencias, que son similares pero tienen diferencias que son importantes de detallar. Explicar el concepto de plasticidad cerebral como alternativa a esta problemática, en qué consiste, indagarlo y demás, que voy a estar investigando y conversando también con expertos o leyendo artículos. Identificar las causas y los riesgos de este miedo irracional, qué es lo que nos puede provocar en una situación como la que actualmente vivimos, el miedo, cuando ya se pasa de un instinto de supervivencia a algo más bien que empeora la situación, como ya había dicho. Entonces ahí va mi justificación para hacer este proyecto, que mi argumento es mostrar los peligros que puede presentar este comportamiento. Ya hablé acerca de la pandemia, de lo que estamos pasando por el COVID-19 y lo peligroso que puede ser, que de hecho datos que he leído es de que la enfermedad no es tan peligrosa como el miedo que tiene la gente y que hace colapsar los hospitales, que eso voy a detallar en lo que es este proyecto que estoy realizando. Medio de comunicación y género informativo. Este trabajo será hecho en el género periodístico de reportaje escrito y le pienso colocar alguno contenido multimedia.
La gráfica en escala, como decía, diferenciar estos conceptos y cómo puede ir eso avanzando hasta llegar a una psicosis colectiva, una histeria, que eso ya es extremo. Una cuña radial, las cuñas radiales son cortas, que demuestre la causa de este miedo irracional, que como una de ellas puedo adelantarles que es la desinformación. Por lo tanto, este reportaje podrá ser apto para difusión en un periódico o espacio web. La metodología y trabajo de campo. Entrevistas a expertos. Ya tengo dos seleccionados con nombre y apellido, la psiquiatra Galias Carruns y el psicólogo Julio Encina. También he querido conversar con un sociólogo para que nos explique sobre este comportamiento, ya que la sociología estudia cabalmente eso, valga la redundancia, el comportamiento de la sociedad. Un neurólogo o un neurocientífico para saber y acceder más a esto de la plasticidad cerebral y conocerla. Como publicaciones científicas ya tengo dos descargadas, que es el miedo colectivo, cómo pasa de la experiencia individual a contagiar a los demás y se vuelve más grande, que hablaríamos luego del miedo colectivo. Y datos de la OMS y la OPC que muestren cifras relacionadas a este fenómeno social y también algunos reportajes del periódico referentes a este tema, que de hecho les mostraré a continuación algunos de los que he estado investigando. El miedo y la plasticidad. Para combatirlo, logra manipular un cerebro para eliminar el miedo e incrementar la confianza. Ahí estamos hablando de plasticidad cerebral. ¿Cómo funciona? Lo de Punset, Edward Punset es un divulgador científico español que nos habla acerca de que la felicidad es la ausencia del miedo, y también investigar un poco ese tema acerca de él. Y bueno, ahí está también lo que actualmente estamos viviendo: la pandemia del miedo, la ansiedad, cómo podemos prevenirlo, la desinformación, y lo que hizo Alto Aragón me parece importante destacar: una epidemia mediática basada más en el temor que en los daños, que ahí hablamos de la desinformación, de cuán grave puede ser para nuestra sociedad. Entonces, este es el proyecto que tengo planeado hacer. Me ha costado definir bastante el tema, y así que ahí hablar de algo tan específico como es el miedo, un instinto de supervivencia totalmente natural que lo tienen hasta los animales, pero cómo las personas, a través de sus mecanismos que tienen, el pensamiento crítico, puede razonar y complicar más la situación, haciendo desabastecer mercados, supermercados, aseo, implementos de higiene básica, y generar mucho más problema de lo que está haciendo. Así que sin más que decir, me despido. Esta es la presentación del proyecto que estoy realizando. He estado investigando y seguiré para informarles. Un saludo especial para todos ustedes desde la ciudad de Los Anillos. Joel Candia se despide.